Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la terapia dialítica en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Mi nombre es Natalie Chavarriaga Ruiz. Yo soy residente de nefrología pediátrica de la Universidad de Antioquia y estoy con el docente John Freddy Nieto, nefrólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe y profesor de la Universidad de Antioquia. Bueno, entonces, como les venía diciendo, vamos a hablar sobre todo el tipo de terapia que existe para todos los pacientes que son terminales en la enfermedad renal crónica y tenemos que saber que el tratamiento ideal que existe es el trasplante. Sin embargo, no todo el mundo no tiene la disponibilidad o de obtener un trasplante de manera temprana o anticipadas de llegar a la enfermedad en la fase terminal. Entonces, tenemos diferentes modalidades para hacer un tratamiento temporal mientras se pueda realizar el trasplante renal si es un candidato. Existen diferentes modalidades que son como la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. En el tiempo se ha visto una tendencia mucho mayor que la hemodiálisis predomina más en los adultos y en los niños predomina más la peritoneal, pero esto no significa que estas sean las modalidades que sean adecuadas solamente para esta clase de pacientes, sino que siempre tenemos que pensar cuál sería la mejor modalidad dependiendo de las comorbilidades que tenga este paciente y qué es lo que más lo beneficiaría al paciente. Entonces, como les venía diciendo, existen la diálisis peritoneal, la cual es automatizada o es continua, la automatizada es por medio de una máquina donde uno le puede programar ciertos ciclos para que haga recambios. Normalmente esto se hace durante la noche y la continua es normalmente es de manera manual. La hemodiálisis, esta se puede hacer de diferentes maneras, que se puede hacer en centros que son las unidades de diálisis, se puede hacer de manera extendida y en casa, que en este momento pues no es posible en nuestro país. Y acá podemos ver que la evolución que ha tenido el uso de la diálisis en los niños y en los adultos, y acá lo estamos viendo en los niños, vemos que el uso de la hemodiálisis y el uso de la diálisis peritoneal no tiene ningún impacto en la mortalidad, escogiendo una o la otra modalidad. Vemos que la muerte a largo plazo sería igual que en los dos tipos de modalidades. Y lo podemos ver también en un estudio de adultos, donde la mortalidad tampoco tiene ninguna diferencia comparándolo con los dos tipos. Aquí vemos que la sobrevida también, en otro artículo un poco más reciente, que a medida que pasaba el tiempo, vemos que no había ninguna diferencia en el uso de la diálisis peritoneal o de la hemodiálisis en todos estos pacientes. Y esto es igual, vemos que la sobrevida va a ser en porcentaje para que sea más claro, que no hay ninguna diferencia entre ellos a medida que pasa el tiempo, que fueron 5 años de seguimiento. Y existen varios factores que nos van a influenciar la selección de la modalidad. El paciente y la familia va a depender también de cuál sea la decisión del paciente, cuál sea su preferencia. Y el apoyo familiar que el paciente tenga. La distancia de la unidad de la diálisis es muy importante porque si el paciente vive en un pueblo o en un lugar donde no hay accesibilidad a una unidad para hacerse hemodiálisis, pues la otra opción que va a tener es hacerse diálisis peritoneal. La experiencia y el conocimiento del médico, lo ideal es que el paciente sepa manejar todo tipo de modalidades, pero el médico, perdón, pero si el médico tiene una predilección por alguna de las modalidades, pues eso es lo que va a hacer la tendencia que va a tener esa unidad. La educación, como lo veníamos hablando previamente, es súper importante antes de llegar a la enfermedad
renal crónica terminal para que el paciente tenga el tiempo de educarse, de entender cuál sería la mejor modalidad que se acopla a él, y adicionalmente ya lo vimos que la educación disminuye en el tiempo la mortalidad de los pacientes. El tiempo de remisión al nefrólogo, también lo hablamos, que la meta sería que ellos estén en seguimiento desde que están en enfermedad renal crónica estadio 3, y eso también nos va a dar un chance mucho mayor de prepararnos, de poder escoger un acceso adecuado, poder no llegar a hacerlo de manera improvista. También tenemos que ver cuáles son las comorbilidades que tenga el paciente, ver con cuál de las dos se podría beneficiar más, o las indicaciones o contraindicaciones que tenga para una de las dos modalidades. Ver cuál es la disponibilidad que hay en la unidad. Puede que en la unidad que tenga cerca no haya disponibilidad para hacerse hemodiálisis y no se podría hacer este tipo de modalidades, y los hábitos culturales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todas estas unidades van a trabajar con un equipo que es multidisciplinario. La nutricionista, el trabajo social, la enfermería que sea experto en la parte de diálisis, y los médicos son un equipo que van a ayudar a que haya un desenlace mucho mejor de esos pacientes que están en diálisis. Y acá les quería mostrar, respecto a las comorbilidades, cuál sería lo ideal de las modalidades para usar. Y acá hicieron una comparación en los pacientes que tenían diabetes mellitus y los que no tenían diabetes mellitus, y adicionalmente otras comorbilidades, comparándolo en los que se hacían hemodiálisis y diálisis peritoneal. Y observamos que los que no tenían ninguna comorbilidad y que no tenían diabetes mellitus, les iba muy bien en diálisis peritoneal, pero a medida que los que tenían diabetes mellitus se dieron cuenta que en los mayores de 45 años sí había un mayor riesgo de usar la diálisis peritoneal. Mirando la parte de las comorbilidades, vemos que también las personas que son mayores de 65 años también tienen un riesgo mucho mayor, y teniendo diabetes mellitus más otras comorbilidades, a partir de los 45 años también es un factor de riesgo. La función renal residual es un ítem que tenemos que tener muy en cuenta, ya que esta nos va a mejorar la adecuación de la diálisis. Pacientes que no van a tener que tener dietas tan restringidas como si no tuvieran la función residual, nos va a disminuir el riesgo de amiloidosis asociada a la diálisis. Y acá vemos en este estudio cómo la diferencia al pasar los años, cuando se usa la diálisis peritoneal, vemos que se puede preservar mucho más, a diferencia que con la hemodiálisis. Y esto es debido a que en la diálisis peritoneal vamos a tener más estabilidad hemodinámica, menor pérdida de proteínas netas, una disminución de carga de citoquinas y también una disminución de sustancias biológicas activas involucradas en la esclerosis glomerular. Y en pediatría existen algunas ventajas en usar la diálisis peritoneal, y lo más importante es que es una terapia en casa donde el paciente no se tiene que desplazar y no tiene que interrumpir ninguna de sus actividades escolares. Y las desventajas para estos pacientes van a ser que va a aumentar la mortalidad y la morbilidad. Vamos a tener más problemas para obtener un absceso vascular adecuado, y acá se ve mucho más la tendencia de usar catéteres venosos centrales en esta población, ya que hacer fístulas no es tan fácil en niños tan pequeños. Las anemias refractarias, la inestabilidad hemodinámica, y otra cosa que es importante es la alimentación, ya que la alimentación en los lactantes es basada en líquido, así que va a haber
va a ser mucho más difícil hacer un balance negativo, ya que las terapias no son diarias y va a haber más acúmulo de líquido en ese periodo donde no se está haciendo la hemodiálisis. Entonces, acá vemos cuáles son las indicaciones para realizar diálisis peritoneal. En los menores entre los 0 a 5 años, vemos que es una indicación fuerte cuando haya dificultad para acceder a un acceso vascular, tener una falla cardíaca refractaria, una enfermedad valvular, que haya problemas en la hemodiálisis, que le quede muy lejos la unidad de diálisis al paciente, que sea la preferencia del paciente, necesite más autonomía e independencia. En los pacientes mayores de 6 años, se prefiere en pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares, hipertensión crónica y que tengan enfermedades crónicas como alteraciones del sangrado, VIH, hepatitis B o C, que sean candidatos a trasplante y tengan algún problema con las transfusiones. Adicionalmente, la parte psicosocial, si los pacientes pueden tener una vida mucho más activa, una variabilidad mayor en el tiempo, ya que no tienen que tener un tiempo establecido para desplazarse, que tengan más necesidad de estar moviéndose o viajando y tener una dieta mucho más flexible. Las contraindicaciones serían las absolutas, tener alguna alteración de la pared abdominal, sería o una alteración del peritoneo, como se ve en el onfalocele o en la gastrosquisis, una estrofia vesical, hernia diafragmática, o tener una falla de la membrana peritoneal. Las contraindicaciones relativas serían cirugías que sean próximas abdominales, tener también un trasplante que pueda ser próximo también de donante vivo, o que no tengan un cuidado adecuado para poder hacer la diálisis peritoneal. Entonces, las contraindicaciones en los adultos o un poco, o también se puede ver en pediatría, si también hay ostomías, adhesiones abdominales, desnutrición, proteinuria en rango nefrótico, enfermedades pulmonares obstructivas, derivación de ventrículos peritoneal, amputación de miembros superiores o gastroparesia severa diabética. Esa es una de las contraindicaciones relativas. Y absolutas sería tener un abdomen agudo o estar en embarazo en tercer trimestre. De la parte psicosocial, relativa sería ser un paciente añoso, tener medidas de poca higiene, ser ciego y tener una inhabilidad para mantener la técnica estéril y tener enfermedades psicóticas graves que estén activas. De las contraindicaciones para hemodiálisis sería tener una enfermedad vascular periférica, tener problemas para acceder a un acceso de estos para poder hacer la hemodiálisis, la historia, historia de alteración de la coagulación y pobre función cardíaca. Y de las absolutas que no pueda tener un acceso. Igual en pediatría vemos que van a ser más o menos las mismas y también hay que tener en cuenta que no haya proximidad al centro de diálisis. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de las modalidades. Entonces la hemodiálisis convencional, aproximadamente en el 2014 se midió cuál era la tendencia de uso en los adultos y vimos que el 88% de los pacientes usaban hemodiálisis convencional. Esta se caracteriza por ser 3 veces a la semana, son sesiones más de 4 horas, con dializador de alto flujo. Normalmente se usan flujos entre 300 y 400 mililitros minuto. Para calcular el flujo sanguíneo en los pacientes pediátricos tenemos que tener en cuenta el peso, sumarlo más 10
y multiplicarlo por 2.5 para sacarlo por mililitro por minuto. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las líneas en pediatría van a tener, dependiendo de la edad del paciente y del peso, van a tener un espacio muerto muy grande, lo que van a hacer que el volumen sanguíneo extracorpóreo sea mucho mayor y pueda crear más inestabilidad en el paciente. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que el volumen sanguíneo no puede pasar más del 10% por fuera del paciente. También hay dificultades para lograr un adecuado ultrafiltrado, ya que el ultrafiltrado que se hace es de aproximadamente 0.2 mililitros kilo minuto, el cual es alto y puede hacer descompensaciones hemodinámicas mucho más fácil y pueden haber movilidad anormal de la pared ventricular izquierda. Entonces, para tratar de mejorar todas estas, todas estas problemáticas que existe en pediatría, pues hay líneas que se han creado que son un poco más pequeñas, pero sin embargo siguen siendo un espacio muerto muy grande y para tratar de no tener que sacar ultrafiltrados tan grandes en cada vez que se le haga la hemodiálisis interdiaria, se ha creado algunos otros programas que son como la hemodiálisis en casa, la diálisis nocturna y la hemodiafiltración, que es muy buena, ya que el paciente pues va a tener un control mayor de tóxicos y especialmente en los niños va a mejorar la parte del crecimiento. Existen otras máquinas específicas para pediatría que son dependientes del peso, nos van a tolerar pacientes que tengan peso mayor de 800 gramos manejando flujos mucho más pequeños que no manejan las otras máquinas como de 5 a 50 mililitros minuto, usando unos tubos que son miniatura y vamos a tener menor espacio y necesidad de menor volumen para cebar, menos de 20 mililitros, y esto es muy importante ya que normalmente todas estas líneas se deben cebar con albúmina o con glóbulos rojos, haciendo que los pacientes estén más expuestos a, a, a células exógenas que no son del paciente y llevándolos a estar más sensibilizados en el tiempo y tener menos chance de poder tener un trasplante renal en el futuro. Bueno, la diálisis extendida se caracteriza por ser una diálisis de entre 6 a 10 horas por sesión. También se realiza 3 veces a la semana y se ha asociado a mayor sobrevida por mejores control de los electrolitos y tener tensiones mucho más bajas en comparación con la interdiaria de 4 horas. Vemos que también se ha encontrado que el 25 al 45% de estos han tenido menor riesgo de mortalidad y de hospitalización usando este tipo de técnicas, y esta se usa mucho más en los centros, en las unidades, pues en las unidades de diálisis, sobre todo los ponen de manera nocturna. La hemodiálisis en casa, acá no la tenemos disponible, pero sin embargo es una opción que es muy buena. Se empezó a implementar desde el 2006 en Estados Unidos, donde aproximadamente el 2% de la población con enfermedad renal crónica terminal usaban este tipo de terapias, y al 2014 aproximadamente el 7% de ellos ya usaban este tipo de modalidad, que es muy buena, que ya vamos a ver cuáles son las características que tiene. Entonces es una máquina donde se va a hacer las mismas, va a ser las mismas, va a tener las mismas características que tiene la hemodiálisis en una unidad renal. Vamos a tener que organizar toda la parte del acueducto, del agua, del desagüe, igual que en la unidad de diálisis, pero solamente para una sola máquina. E igual se puede usar 3 veces por semana, las conectan de manera nocturna con una duración de aproximadamente de 6 a 8 horas usando flujos bajos, y también podemos hacer la modalidad de usarlas más de 2 horas en el día, de 5 a 6 veces a la semana, y
la otra cosa es que debe ser en personas mayores de 30 kilos. ¿Y cuáles han sido como las barreras de usar este tipo de hemodiálisis en casa? Pues el costo, pues hacer toda la instalación de esta máquina en casa, pues es costosa. Los factores de los pacientes va a ser pues que no saben de la máquina, les da miedo o ansiedad de hacer todo el proceso de conexión. También la falta de acceso a este tipo de modalidad a nivel eh, global. También la durabilidad y la seguridad del acceso vascular, ya que al ser mucho más frecuente manipulado, va a haber un riesgo mayor de infecciones y también de disfunción del catéter. Y también factores de la parte de la unidad o de los médicos con falta de entrenamiento en este tipo de máquinas. Acá podemos ver un estudio donde hicieron una comparación entre la hemodiálisis en casa y la hemodiálisis en una unidad y vemos que sí, la mortalidad disminuyó en este tipo de terapias en casa y también tuvo un impacto en la mortalidad de la parte cardiovascular. Pero vemos que las infecciones sí fueron mucho mayores en este tipo de pacientes. Acá también midieron cuál fue la mortalidad dependiendo de la modalidad que usaran, si era corta, como les dije, en 2 horas diariamente, o si era nocturna, y también en diferentes estudios que se han realizado, sí se ha encontrado que la mortalidad disminuye en este tipo de modalidades. Adicionalmente, teniendo también un beneficio mayor en la tensión arterial sistólica, mejorando la parte cardiovascular y también en el aclaramiento del fósforo. Bueno, la diálisis peritoneal, como sabemos, es una modalidad que se usa de manera, va a usarse en una cavidad del cuerpo donde la membrana del peritoneo va a ser el filtro que vamos a usar, es un filtro natural donde se va a instalar un catéter de Tenkov en la parte abdominal, haciendo una infusión de líquidos que va a ser un intercambio de solutos, haciendo todos los mismos recambios que se hacen en el momento de usar la hemodiálisis. Este tipo de modalidad es costo efectiva, tiene menor costo, ya que va a ser mucho más económica hacer todo este tipo de recambios, va a requerir menos tiempo de personal y adicionalmente se ha encontrado que va a tener menos tiempo de estancias hospitalarias en comparación con la hemodiálisis. Como les venía diciendo antes, existen la modalidad automatizada y la ambulatoria continua. Y como les dije, esta se da a partir de sustancias osmóticas, donde se puede hacer con dextrosa, que es la molécula más usada en este momento, y la icodestrina. Va a tener diferentes concentraciones este tipo de dializantes, lo que nos va a hacer que haya un mayor intercambio de solutos dependiendo de la concentración que tenga y de agua. Si tiene más concentración, pues va a haber mucho más intercambios. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el momento en que vamos a escoger esta modalidad? Pues en pediatría vemos que la membrana peritoneal tiene una densidad de vasos sanguíneos mucho mayor. Vemos acá que la densidad es mucho mayor a diferencia que en los adultos. Entonces, por eso es una modalidad que se va a preferir más en la niñez. Sin embargo, no significa que no sea una modalidad adecuada para los adultos, pero en los niños es mucho mejor la calidad de la membrana. Entonces, el volumen que se usa
para iniciar es de aproximadamente de 6 a 800 mililitros por metro cuadrado en los menores de 2 años y en los mayores de 2 años de 1000 a 1400 mililitros por metro cuadrado. Tenemos que tener en cuenta siempre la presión intraperitoneal, que esté por debajo de 14 en niños menores de 2 años y en los mayores de 2 años entre 8 y 10. Y al pasar el tiempo usando esta membrana, vamos a ver que ya va a empezar a tener un desgaste y va a haber una falla de la membrana donde aproximadamente el 50% de los pacientes van a tener ya una falla de la membrana entre los 3 a 5 años posterior al inicio del uso. Normalmente podemos empezar a ver que hay un desgaste a los 2 años y esto está asociado a la mortalidad, y el alto transporte de membrana también se ha asociado a pobre crecimiento en los pacientes pediátricos. Y llegar a tener un uso de este tipo de modalidades de 7 años se ve en menos del 10% de la población. Acá vemos que en los adultos la incidencia era muy baja en el uso de la diálisis peritoneal, era menor del 7% aproximadamente en el año 2006, donde ha tenido un incremento significativo al pasar el tiempo, donde en el 2014 la población de enfermedad crónica terminal ya usaban la hemodiálisis en más del 10%, la cual pues ha sido beneficiosa para estos pacientes ya que les da mucho más independencia. Existen algunas complicaciones relacionadas con el catéter. La más frecuente es la infección aproximadamente en un 70%, salida del líquido por un 6% aproximadamente, que esté mal ubicado el catéter, que haya obstrucción del catéter, salida del retén y hemoperitoneo. Bueno, acá vemos cuál es la satisfacción en general de los pacientes en usar la modalidad de diálisis peritoneal y en hemodiálisis, y esto fue en adultos, y vemos que la satisfacción global es mucho mejor en diálisis peritoneal, teniendo mejor calidad familiar. En diálisis peritoneal, mejor situación de vida y mejor parte social cuando se usa la diálisis peritoneal. También se han hecho estudios en neonatos y en lactantes en el uso de la diálisis peritoneal. Como hemos venido diciendo, tiene más ventajas en esta población. Y acá hicieron una comparación el del uso entre antes del 2000 y después del 2000, donde se hizo este punto de corte, mirando que ya se había perfeccionado la parte quirúrgica en el momento de la colocación del catéter, donde ya había una mejor directriz para escoger los pacientes que se les debía poner este tipo de modalidades, y vemos que la sobrevida de estos pacientes, en que sean menores de un mes o mayores de un mes, pero menores de un año, era de aproximadamente de 80 al 85% a los 36 meses posterior al inicio de la terapia, que es muy bueno. Bueno, vamos a hablar de unas situaciones en específico. Hablemos de las enfermedades cardiovasculares. El uso de la diálisis peritoneal tiene ventajas en este tipo de enfermedades, como hacer una mínima variación del volumen intravascular, nos va a evitar que hayan picos tóxicos urémicos y nos va a reducir el estrés cardiovascular. Y las desventajas van a ser que en el momento en que haya una pérdida de la función renal residual, esos pacientes van a tener más hipervolemias, lo que pues no va a ayudar con la parte cardiovascular. Y los niveles de glucosa pues van a ser mucho mayores, ya que pues se usa más la dextrosa en este tipo de dializantes y nos va a perpetuar la aterogénesis. En la falla cardíaca congestiva, la ventaja de la diálisis peritoneal sería que previene las arritmias, aumenta la estabilidad del volumen y hay mayor control de la tensión arterial.
Se ha dicho que hay una desventaja, que es que aumenta la mortalidad. Sin embargo, no es algo que esté totalmente esclarecido, ya que pues, los estudios que se han hecho no se hacen teniendo en cuenta cuál es la función renal residual del paciente y cuáles son las comorbilidades que también tienen. Entonces, no está tan claro que sí aumente la mortalidad. La enfermedad coronaria, es ideal, no hay una terapia que nos diga que es mucho mejor para este tipo de patologías, no hay una diferencia entre las modalidades, lo importante es controlar todos los factores de riesgo que tienen estos pacientes como la desnutrición, la inflamación crónica que se ve en la enfermedad renal y la aterosclerosis. El perfil lipídico, normalmente los pacientes que están en diálisis peritoneal van a tener un perfil lipídico alterado, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, lo que los va a predisponer a mayor aterogénesis. El uso de icodestrina, a diferencia de la destroza, se ha visto que el uso de estos a largo plazo, a más de 6 meses, se ha mejorado los niveles de colesterol total y de LDL en este tipo de pacientes, así que usando la diálisis peritoneal se puede evitar usando este tipo de dializantes. En la obesidad, normalmente la sobrevida es mucho mayor en los que están en la modalidad de hemodiálisis y va a depender del índice de masa corporal del paciente y de las comorbilidades, viendo lo que en la diabetes mellitus va a ser mucho mejor usarlo en un índice de masa corporal mayor de 23.5 y en los que no tienen diabetes mellitus con un índice de masa corporal mayor de 30. Y la diálisis peritoneal se ha asociado a mayor mortalidad en esta población. La anemia normalmente no se ve tan afectado los pacientes cuando están en diálisis peritoneal, ya que va a haber mayor aclaramiento de toxinas urémicas, va a mejorar la eficacia de la eritropoyetina y vamos a tener mayor sobrevida de los glóbulos rojos, o sea que la diálisis peritoneal pues los va a beneficiar. En trasplante, se ha encontrado que cuando los pacientes están en diálisis peritoneal van a tener un menor riesgo de falla del injerto, una menor incidencia de la falla renal aguda y menor función retrasada del injerto, y esto puede estar asociado a que tienen menos exposición a transfusiones. En el embarazo, normalmente la concepción está disminuida cuando se usa la diálisis peritoneal y esto se ha visto asociado al uso de dializantes hipertónicos que van a interferir con el transporte del ovocito a las trompas de falopio. Sin embargo, la sobrevida de estos pacientes en general, usando cualquiera de las modalidades, va a ser muy baja, de aproximadamente un 42% y de un 73% si fue concebido antes de empezar las terapias de reemplazo renal. Normalmente si el paciente está en diálisis peritoneal y queda embarazado, pues después de saber que está embarazado, se pasan a hemodiálisis y se ha visto una mayor sobrevida del feto cuando se usan hemodiálisis extendidas. Del costo, lo comenté anteriormente, pues la diálisis peritoneal tiene menor costo. Eso fue un estudio que se hizo aquí en Colombia en el año 2008, donde podemos observar pues que es mucho más económico usar la diálisis peritoneal. Adicionalmente tiene menor días de estancia hospitalaria, lo que va a llevar a un costo-beneficio mejor usar la diálisis peritoneal, con una diferencia de gastos de 1.000 millones de pesos en ese momento, pues que fue hace muchos años. Entonces tenemos que tener en cuenta que también es más costo efectivo. En conclusión, la selección de la terapia de reemplazo renal va a ser una decisión en conjunto con el paciente, la familia y la unidad de diálisis. Se va a preferir en pediatría usar la diálisis peritoneal en esta población, por lo que va a ayudarlos a que tengan una mayor independencia y es una técnica que nos va a proporcionar lo que necesita el paciente. Y en los adultos, pues la diálisis peritoneal también se prefiere en el inicio temprano de la terapia,
porque el paciente va a tener una mejor calidad de vida, una mejor adaptación psicosocial. No vamos a usar de primero los accesos vasculares y se va a preservar mucho mejor la función renal residual. Muchas gracias.